Y fíjate que hoy los patrocinadores se volvieron locos, hermanos. ¿Ah? Y hoy tenemos unos Jeep, ¿ah? Que usted vea cómo está creciendo esta cuestión aquí. ¿Ah? Entonces, tenemos aquí unos Jeepis que nos trajeron. Pero como son Jeepis ahora, entonces las preguntas tienen que ser más, pues un poquito más difíciles y las respuestas tienen que ser en griego. ¿Ah? Así es, porque la Biblia se escribe en griego en el Nuevo Testamento y entonces vamos de acuerdo al premio, ¿verdad? Bueno, hermanos, aquí les tengo yo unas preguntas y creo que son 4 que voy a hacer. Bueno, según el pasaje que estamos estudiando, solo hay 2 clases de personas, ¿verdad? ¿Cuáles son, Julie? Gente del día y gente de la noche. Muy bien. Ahora, ¿quién me explica qué es gente del día y qué es gente de la noche? Dígame, Coco. Ajá. Esos son. Ah, muy bien, se fue de Jeep y Coco hoy, ¿verdad? Tremendo, Coco. Así es, 2 clases de personas, gente del día y la noche, y el cristiano es del día, porque el que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dijo el Señor, ¿verdad? Y la gente de la oscuridad, la gente que no tiene al Señor. Ahora, cuando hablamos de la oscuridad en la que vive el ser humano sin Cristo, se refiere a oscuridad en 2 áreas. Deme una, hermana Evelyn. Oscuridad mental. Muy bien. Evelyn, ¿a qué se refiere oscuridad mental? Y le da 2. Si lo contesta, ¿ah? Porque ya Gabriel está haciendo unos ojos. ¿Ah? Eso es, no hay capacidad mental para entender, para discernir, para comprender, ¿verdad? Así es. Y la segunda área, hermana Higuera, ¿a qué se refiere, hermana? Eso es. Oscuridad mental, no comprende, no capta, no entiende, no conoce. Y la oscuridad moral es el pecado en el que su vida se desarrolla. Muy bien. Está muy bien, hermanos, ustedes, está muy bien. Lo que faltó fue que me respondieran en griego, pero para el próximo miércoles no aguanto, ahí sí no aguanto nada, ¿verdad? Muy bien, vamos a ir a Primera Tesalonicenses, ¿verdad? Y vamos a volver al capítulo 5. Y estamos viendo los versículos 4 al 8. Y les invito a ponerse de pie, hermanos. Dice así, Primera de Tesalonicenses 5, del versículo 4 al 8, lo leo y por favor me siguen. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, o sea, debido a que no somos de la noche, debido a que no somos de las tinieblas, entonces dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen. Y los que se embriagan, de noche se embriagan. Y hoy vamos a hablar a qué se refiere esto. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiendo vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos tu bendición para este tiempo, estudio bíblico. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, mis hermanos. Estamos estudiando en busca de la excelencia espiritual. Recuerde todo lo que venimos hablando del capítulo 4 y 5. Y cómo la exhortación es a la iglesia en Tesalónica, una iglesia que fue ejemplo para toda la región de Acaya, ¿recuerdan? Y cómo vinieron a Cristo y cómo agarraron al Señor y cómo su vida creció. Y dice Pablo, ustedes han venido a ser ejemplo, han crecido mucho, son una gran iglesia ejemplar, pero dice, les ruego que abunden, ¿qué? Más y más. O sea, quieran ser más. Hermanos, otra vez,
Hermanos, es un error fatal cuando un cristiano, quien sea, dice: ya llegué, ya soy, ya tengo, no ocupo más. Tenemos que siempre querer ser mejores cristianos. Hermanos, ¿están conmigo? Porque esta iglesia, otra cosa que tiene es que también se nos ha perdido mucho el amén aquí en los cultos. Se ha perdido. A veces, no sé, ojalá que no sea, pero necesitamos siempre accionar a esas verdades espirituales, ¿verdad? Una iglesia debe siempre querer ser mejor iglesia. Y un cristiano debe entender que puede ser mejor. Siempre hay lugar para crecer como cristiano y crecer como iglesia. Y qué bueno todo lo que el Señor nos ha dado a través de los años, ¿verdad que sí? Qué bueno. Para empezar, no somos nosotros, el Señor. Pero qué bueno es querer uno avanzar aún más, hermanos, como iglesia y como individuos. No conformarse con lo que ya es, sino que querer ser mejor creyente, mejor iglesia. Y bueno, entonces Pablo viene hablando de todas estas cuestiones, viene hablando de la venida de Cristo, o más bien del rapto para la iglesia, lo cual debe ser algo que motive a la iglesia a querer ser mejor. ¿Por qué? Porque entiende que Cristo puede venir en cualquier momento y quiere que su Señor lo encuentre, ¿qué? Trabajando y siendo fiel, no riéndose de chistes vulgares. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Qué pasaría si el Señor nos encuentra y nosotros muertos de risa? Y hasta la campanilla se hace así todo, riéndonos. ¿O qué pasaría si el Señor viene y lo encuentra a usted viendo, mira quién baila? Si el Señor viene y lo encuentra viendo un programa de esos, donde dijo don Ramón, las señoras son muy pobres, dijo. Y no lo veo, pero en Telenoticias no nos dejan ver las noticias y hay que estar cambiando la cuestión. ¿Qué tiene un cristiano que estar viendo las cosas, hermanos? Somos del día, no somos de la noche, hermanos. Ya nosotros, lo de la noche no nos agrada, no nos divierte. A nosotros lo que nos llama la atención, lo que nos llena, lo que nos motiva, lo que trae alegría y gozo a la vida es lo espiritual. ¿Qué pasaría si Cristo viene y nos encuentra con una cerveza? ¿Se pierde la salvación? No, ¿verdad que no se pierde? Pero nos encuentra con el vicio, con el pecado, maldiciendo con la boca, agarrándonos a patadas en el semáforo con alguien. ¿Qué pasaría, hermanos? Es muy importante entender el rapto de la iglesia. Es un motivante a la iglesia que mi Señor puede venir ahora, y cuando Él venga por la iglesia, quiero que me encuentre despierto y sobrio, como dice aquí. Velemos y seamos sobrios, porque ya me voy a adelantar. El sueño y la embriaguez pertenecen a la noche, aquí dice, porque los que duermen de noche duermen. Los que se embriagan, ¿por qué se embriagan? Porque viven en la oscuridad de la vida. Y vamos a hablar de eso esta noche, un poquito. Así que es un gran motivante. Por otro lado, también Pablo habla acerca de la venida o del día del Señor. Y la iglesia no va a estar aquí, ya lo vimos. Pero el conocer lo terrible que va a ser esto es otra cosa que motiva al creyente a darle gracias a Dios por la salvación y también querer que otros vengan a Jesucristo para que no pasen por este tiempo, como dice Mateo 24, que es el peor de los tiempos, porque nunca habrá, ni ha habido, ni habrá un día o un tiempo como este, nunca, hermanos. Lo que viene para este mundo sin Cristo es algo que este mundo ni se imagina. Y la gente está, otra vez, ¿cómo están los que están de la noche? Son dos características. Los de la noche están ¿qué? Dormidos y embriagados. ¿Y qué significa estar dormido? No entiende, está como cuando usted está dormido y le pasan por encima y no se da cuenta de nada. Eso es. No podemos vivir así los cristianos. Los cristianos estamos vivos, estamos alerta, sabemos las cosas. De eso se trata este pasaje. Entonces Pablo dice, hay que buscar la excelencia espiritual, ¿verdad?
Y ahora ellos tenían algún tipo de inseguridad. ¿Por qué? Porque estuvieron escuchando, oyendo y metiéndose por aquí y por allá. Lógicamente no tal vez al estilo nuestro. Hoy en día estamos a un clic de muchas cosas. Pero pasaban personas por las iglesias y decían que venían de parte de Pablo, y usted entiende que no hay un teléfono. Pablo, usted mandó a este señor, no había forma. Y Pablo le decía, mándeme una foto, a ver si lo conozco. No se podía. Pasaban meses para que una carta llegara a un lugar. Y llegaba y decía, me mandaron los apóstoles, me mandó Juan, me mandó Pedro. Yo estuve con Pablo, me mandó a decirles esto, y empezó la confusión. Y la cosa es esta, hermanos. No importa, y Pablo se lo dice muy claramente a los Gálatas. No podemos, hermanos, otra vez, esto de la sana doctrina no es algo que se debe tomar a la ligera. Ya todos adoramos al mismo Dios. No, Señor, no es así. La Biblia lo enseña muy claramente. Todos buscamos lo mismo. Bueno, dígame qué busca usted, a ver si es cierto que busca lo mismo que yo. No es cierto, hermanos. No podemos ser tan ingenuos. No todo el que anda una Biblia es cristiano, y no todo el que se para en un púlpito es de buena doctrina. Hay que tener cuidado. Y se habían confundido. ¿Y qué dice Pablo? Ya les voy a explicar lo que ya les había explicado, pero voy a reforzarle. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando qué va a pasar con los muertos en Cristo. ¿Qué va a pasar con los cristianos antes del arrebatamiento? Ya les dijo, van a resucitar primero. Luego nosotros, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente en las nubes con ellos, y así estaremos con el Señor siempre. Amén. Pero luego el día del Señor. Y les está explicando, no tengan temor, ustedes no van a pasar por el día del Señor. Porque es un día de oscuridad, y ustedes no son hijos de las tinieblas, ahora son hijos de luz, ¿verdad? Ustedes pertenecen al día. ¿Verdad que sí, hermanos? Entonces no se preocupen por el día oscuro que viene para esta humanidad. No es para ustedes. Pero entonces él empieza a dar algunas características de los cristianos. Y la primera que vimos es la naturaleza. El cristiano por naturaleza ha nacido de nuevo. Todo es hecho nuevo. Ahora está en Cristo. Nueva criatura es. Lo viejo, ¿qué? Pasó. Ya se fue. Ya. Ahora es nuevo. Y antes pertenecía a la oscuridad, a las tinieblas, pero ahora pertenece al día. No porque se lo propuso, no por sus buenas obras, sino porque vino Jesucristo. Y Cristo dijo, el que me sigue tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. El que me sigue no andará en tinieblas más, sino que ¿qué? Es un cambio total, hermanos. El cristianismo es incompatible con la vida mundana. Es que es la noche versus día. Amén, hermanos. Es así. Esa fórmula de que sí, que no que sí, no existe para el Señor. O estamos en oscuridad o estamos de día. Es así, hermanos. Así que Pablo empieza a darle seguridad y les dice, ustedes son del día. Versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día, ¿cuál día? El día del Señor os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. Entonces no teman. Esa es su naturaleza, es lo que somos, es lo que son en Cristo. Pero ahora vamos a ver otra cosa, y vamos a ver el comportamiento. Y usted sabe que el comportamiento de una persona siempre es consistente con su naturaleza, que por cierto es la evidencia más grande de salvación. ¿Cómo me comporto hoy? Dice quién soy. Así que ya vimos entonces que este pasaje nos enseña que hay solo dos clases de personas: hijos de luz, hijos del día, o hijos de la noche, hijos de las tinieblas. Y vimos aquí que se le da seguridad al creyente para no temer el día del Señor por varias razones. La primera, ya mencioné su naturaleza en Cristo. Él es del día ahora, ya no es de la noche. No está en la oscuridad de su mente. Esa incapacidad para discernir, esa incapacidad para comprender, esa incapacidad para creer, no acepta, en su mente no hay cabida, es que hay oscuridad en la mente. Y también vimos, y fue que lo mencionamos, y tampoco el creyente vive en la oscuridad moral, o sea, en esa completa práctica constante
del pecado, y es lo que vamos a ver hoy. Así que tenemos una naturaleza que nos da seguridad de salvación, y la segunda, un comportamiento. Un comportamiento. Algo que más da seguridad al creyente es el comportamiento. Y repito, el comportamiento siempre es consistente, lo repito, con la naturaleza, que por cierto es una de las evidencias de salvación. Yo me comporto de acuerdo a quién soy. Y el comportamiento de la gente sin Cristo, los hijos de la noche, los hijos de las tinieblas, está bien delineado aquí, hermanos. Esa oscuridad mental, esa oscuridad moral, se describe en el versículo 6 y 7. Vea lo que dice. Y aquí se describe la oscuridad mental y moral del ser humano sin Cristo. Por tanto, versículos 6 y 7, no durmamos como los demás. Así que la primera cosa es que la persona sin Cristo, ¿qué? Está dormido para todo lo espiritual. Está dormido. Está en coma. No reacciona para lo espiritual. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, pues ¿por qué duermen? Porque es de noche para ellos. Aunque si hiciéramos aquí una alegoría, para mucha gente aquí no tiene un problema eso, pero sigamos. Y dice, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día seamos sobrios. Seamos sobrios, dice. Aquí se describe entonces el comportamiento o la oscuridad moral de la persona sin Cristo. La primera cosa, duermen, y la segunda, se embriagan. Y todo esto se desarrolla en el ámbito de la noche, dice aquí. Característica de estar aún en la oscuridad espiritual es ese dormir y esa embriaguez. ¿Qué sucede cuando alguien se embriaga? Está controlado por eso. Dice, hace, actúa, no está balanceado, no tiene capacidad, no es dueño de sí, ¿verdad que no? Dice cosas que, eso que pasa con la noche y el pecado. La gente sin Cristo está sujeto a ese sistema y no salen de ahí, no pueden, a menos que Cristo venga a su vida. Ahora, versículo 6 dice, por tanto, debido a que somos del día, no durmamos como los demás. La primera cosa, hermanos, muy rápido, es una exhortación. Es una exhortación a vivir de acuerdo a quienes somos, lo que aparece aquí. Somos hijos de luz, vivamos como hijos de luz. Y usted sabe, hermanos, que constantemente en todas las cartas va a encontrar usted exhortación a la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la exhortación es muy necesaria para usted y para mí. Y la exhortación debe ser constante, hermanos. Todos necesitamos esta constante exhortación. Es un recordar constantemente cuál debe ser nuestra norma de vida. Escuche, en todos los sentidos. Es como Pablo le dijo a los filipenses, a mí, versículo 1 del capítulo 3, básicamente, no me es molesto escribiros las mismas cosas y para vosotros eso es seguro. Puede ser que a los oyentes les moleste, pero al pastor, al predicador no debe de temer recordar las mismas cosas. Ahora entiendo que no puede ser todos los domingos, hay temas de temas, pero hay un constante que ocupamos. Somos hijos de Dios, tenemos que ganar almas, ¿verdad que sí, hermanos? Tenemos que sostener misiones, tenemos que ir a predicar, tenemos que dar buen testimonio para que el evangelio sea creíble. Tenemos que vivir como hijos de Dios en santidad, ¿verdad que sí? Tenemos que venir a la iglesia, hay que venir a la iglesia, hermanos. Hay que venir. Esa constante exhortación es muy necesaria para ustedes y para mí. Esa es la razón del por qué Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino dice que exhórtense unos a otros, dice tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Ahora, hermanos, yo creo que para nosotros no es nada nuevo entender que este mundo va de mal en peor y que cada día es un día más cerca la venida de Cristo. Y cuando venimos a la iglesia, venimos
a conversar con otros cristianos. Ahora, déjeme hacer un paréntesis aquí. ¿Sabe por qué las iglesias se complican y por qué las iglesias se pudren? Pues sabe que las iglesias se pudren, ¿verdad, hermanos? Eso pasa. Las iglesias se pudren cuando los miembros vienen a la iglesia a hablar cosas mundanas. Y cuando hablo cosas mundanas, me refiero a cosas pecaminosas. Las conversaciones que se dan en una iglesia deben ser conversaciones de iglesia. Muy importante. Pero la enseñanza y todo esto debe ser algo que nos edifique. Por eso es muy importante la enseñanza en el púlpito y muy importante todo estar aquí, el cantar, el escuchar un testimonio, el saludar a un hermano. Todo eso es importante, todo eso edifica. Y necesitamos esa constante en nuestra vida. Y Romanos dice, la noche está avanzada. ¿Sabe qué significa? Que se va poniendo más oscuro. Y entre más oscuro se ponga la cosa, ¿qué necesita usted? Más luz, ¿no? A las 5:30 usted prende tal vez un par de bombillos, pero a las 8 de la noche prende todo. Estamos viviendo una oscuridad cada vez más latente y más profunda. Significa que ocupamos más iglesia, hermanos. Hermanos, tenemos que reaccionar a que un cristiano no puede sobrevivir solo con un culto de vez en cuando. Ocupamos más luz en nuestra vida, constante. Ahora, esa exhortación es la que Pablo está haciendo. Por tanto, no hay que dormir. Hay que ser sensibles a lo espiritual, no insensibles. La persona dormida, ¿qué? Ahí está durmiendo y no se da cuenta quién llegó, ¿verdad? No se da cuenta quién vino, no se da cuenta quién pasó. ¿Por qué? Está dormido. Y mucho cristiano a veces no se da cuenta de nada. Ni de las cosas, ni del Señor, ni de lo espiritual. Porque dice, no duerman, no es para nosotros eso, hermanos. Eso de dormir. Así que es una exhortación a vivir despiertos y sobrios en el área espiritual, y es una exhortación que ocupamos constantemente. ¿Verdad que sí? Ríasen, tan contentos. Ahora, los hijos de la noche, dice, porque viven en la noche, debido a que viven en la oscuridad más densa, por eso es que provoca ese sueño. La noche provoca ese sueño en sus vidas. Ese ambiente en el que se vive, ese sistema en el que la persona sin Cristo se desarrolla, está diseñado para que duerma a todo lo que es espiritual. Lo espiritual no está presente en su vida porque el sistema mundano y la oscuridad está diseñada para que el ser humano se duerma a la realidad espiritual. Ahora, este dormir, ya usted sabe que no es el mismo dormir que habla del creyente cuando muere, ¿recuerda? Y el cuerpo del creyente está ¿qué? En reposo, esperando que Cristo venga en el rapto y le resucite, ¿verdad? Ese no es el dormir. Este dormir entonces es este sueño espiritual que provoca vivir en la oscuridad, en las tinieblas. Otra vez, el sistema está diseñado para provocar sueño espiritual. La noche está avanzada, Romanos 13:12. ¿Y qué sucede en la oscuridad? Se provoca ese sueño. ¿Qué significa ese sueño? Bueno, ya dijimos espiritual, pero voy a ir rápido, hermanos, el tiempo que va. Significa esa indiferencia total al juicio de Dios que viene. El juicio de Dios viene, pero está dormido. Hay alarmas por todo lado. Para nosotros que somos del día, nosotros sí lo entendemos. Yo veo las alarmas, hermanos, ¿no las ven? Hay alarmas por todo lado que dicen que esto va de mal en peor y que el Señor viene pronto. Pero la persona sin Cristo duerme y las alarmas no las escucha, la lucecita roja no la ve, está dormido.
Cristo lo explicó en Mateo 24, recuerda que, ¿por qué es que el ladrón tiene éxito? Porque en la casa están ¿qué? Durmiendo. ¿Por qué va a ser sorprendido el ser humano cuando el Señor venga? Porque no tiene la capacidad de ver. Y ya hablamos, hermanos, ¿se acuerdan? El mundo va a estar pasando por estos años de tribulación y comienzan los hechos terribles. Y luego vienen las trompetas aún más fuertes. Y luego vienen las copas de la ira de Dios. Y aún así van a decir paz y seguridad. ¿Cómo es posible? Están durmiendo, hermanos. No lo ven. No lo ven. Este dormir espiritual se refiere a estar en coma espiritual, sin capacidad de reacción a las verdades espirituales. Este dormir provoca que la gente no se mueva por lo espiritual, provoca que la gente no experimente ninguna sensación por lo espiritual. Duermen, tiene que ver con una indiferencia pasiva. No hay acción. Y cuando la gente está dormida, ¿qué? Están ahí acostados y ¿qué? Están dormidos. Y mientras otros pueden disfrutar de algo bien rico de comer y de alguna visita de algún familiar querido y de alguna situación, ¿por qué no me despertaron? Dice. Ese es el mismo ejemplo aquí. No tienen la capacidad de ver, es una indiferencia total. Y en su mente, que tampoco reacciona, piensa que sin Cristo va a mejorar mañana la cosa. Ese es, no durmamos como ellos duermen. Pero el Hijo de Dios, el Hijo de la luz, por el contrario, vive ¿qué? Vive alerta, vive despierto, actúa en función de lo espiritual lo mueve, lo motiva. Primera de Pedro, corriendo, hermanos, corriendo, porque, oiga, hermanos, ¿qué problema con el reloj? Ese relojito. Primera de Pedro, corriendo. Primera de Pedro 1 dice, versículo 13, mire qué interesante. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y ¿qué? Y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesta. Oiga, iglesia, dice, oiga, sean sobrios, entiendan, vean lo que viene. Viene algo bueno para la iglesia. ¿Por qué meterse en el mundo, hermanos? Si este mundo va de mal en peor y este mundo va a ser deshecho, cuando lo que viene para el cristiano es cielo, es Jesucristo, es todo lo bueno, es la luz del Señor. ¿Por qué meterse uno en cochinadas mundanas? Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifiesto. Claro que sí, hermanos. Viene algo precioso para el Hijo de Dios. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? Vamos a ver, ¿listos? Santos en el cristiano no está durmiendo. Él percibe las cosas, percibe el ambiente, percibe la verdad, ve la verdad. Para el cristiano el cristiano está despierto y para él la verdad es clara. No solo la percibe, no solo la ve, no solamente es sumamente clara, sino que la verdad lo mueve, la verdad lo motiva, la verdad lo llena, es un motor. No duerme. Por tanto, no durmamos como ellos. Es una exhortación a no comportarnos como si no tuviéramos la luz del Señor en nuestra vida. La segunda cosa, corriendo, la segunda cosa, los hijos de la noche se embriagan. No solo duermen, sino que se embriagan. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¿Sabe qué significa esta embriaguez? Es una embriaguez del alma.
sin control, sin balance, sin dominio de sus vidas. Por el contrario, el pecado domina su vida. Su diversión es pecaminosa. Es algo terrible, hermanos. La persona sin Cristo, si no hay licor, si no hay drogas y si no hay chistes pasados, qué aburrido fue, dicen. Pues no tienen al Señor y viven bajo ese sistema, ¿no? Así que su diversión, su cuestión, todo es así. Es modulado por la oscuridad. La oscuridad, están metidos en ese coso, en esa situación. Y otra vez, como lo mencioné la semana pasada, el cristiano no puede sentirse superior a la persona que no tiene a Cristo, porque eso éramos todos antes de venir a Cristo. Es lo que éramos todos aquí. Así que no somos superiores. Es que la diferencia ha sido Cristo en la vida, su gracia y su misericordia conmigo. Pero el cristiano no puede sentirse superior. No, por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy, es su gracia sobre mi vida. Pero lo que éramos sin Cristo, hermanos. Y es algo interesante la palabra que utiliza aquí para embriagar, porque tiene que ver con una intoxicación que controla. Y algo que usted va a encontrar de los vicios es que es imparable y se quiere cada vez más. No solo duermen y no quieren ser despertados a la realidad espiritual y a la verdad, sino que además la persona sin Cristo vive en una oscuridad total, y esa oscuridad domina su diversión, domina sus decisiones, domina sus anhelos, domina su dirección en la vida, y es un vicio que va creciendo. ¿Sabe usted que el pecado no tiene límite, verdad? Va pidiendo cada vez más y más, y el ser humano se va hundiendo más y más, y si no, vea las noticias, si estoy mintiendo. Los pecados del ser humano son cada vez más terribles y más profundos. Por el contrario, el Hijo de Dios, el Hijo de Jesucristo, del Señor, el que está en Jesucristo, el de la luz, no se embriaga con el pecado, es controlado, está alerta, es sobrio, es fuerte, es balanceado. Vamos a Romanos 13, corriendo. Romanos 13. Y dice aquí, vea lo que dice el versículo 12. La noche está avanzada y escuche, se acerca el día. Si sabemos qué es esto, ¿no? Se acerca el día, hermanos. Iglesia, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Por aquello que usted me diga, no, es que yo no creo que eso sea así. ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Les estoy diciendo, ¿cómo vive la persona sin Cristo? Vive en una total oscuridad y vive en ese sistema. Es el sistema oscuro. Pero el cristiano dice, la noche está avanzada, se acerca el día. Entonces el cristiano debe desechar, dice, pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué debe hacer? Vistámonos las armas de la luz. Ahora, ¿quién es la luz, hermanos? Cristo. Entonces, ¿qué es vestirse las armas de la luz? Es vivir y actuar como Cristo. Y su ejemplo lo tenemos en Mateo 4, cuando habla de la tentación. El cristiano lucha por no ser a tentación y se fortalece en la palabra para no caer en el pecado y agradar a Dios. Eso es, ¿no? Seguir el ejemplo de Cristo, vivir su actuar, vivir sus formas, imitarle, porque Él nos dejó ejemplo, dice, dejándonos ejemplo para que sigamos ¿qué? Sus pisadas. Tito capítulo 2, ese es vestirse las armas de la luz, ¿eh? Ahora Tito 2, Tito 2:11.
usted va a recordar este pasaje. Capítulo 2, versículo 11, mire lo que dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Claro que sí. Dios no hace acepción de personas. ¿Verdad que no, hermanos? ¿Para quién es la salvación? Para todo aquel que quiera. Dios no forza a nadie. Para todo aquel. Todo el que quiera puede venir a Jesucristo. Y es para todos los hombres, dice. Enseñándonos que renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos, vivamos en este siglo que, ahí está, no embriagados, no como, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, hermanos. Es un gran Dios, ¿verdad, hermanos? Es un gran Salvador, ¿verdad, hermanos? Es inigual. No hay otro Dios como nuestro Dios, hermanos. Es incomparable, ¿verdad? Y como dice Pedro, para vosotros los que creéis, Él es precioso. Cristo es precioso para el Hijo de Dios. Es incomparable, es único. No tiene igual. Él es lo mejor que ha pasado en nuestras vidas, ¿no, hermanos? Y por cierto, el mismo libro de Pedro dice: a quien amáis sin haberle visto. Pero un día esto le veremos, hermanos. Dice que este gran Dios y Salvador, dice, se dio a sí mismo por nosotros, versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que vivir como hijos de luz, o sea, despiertos, sobrios, es una seguridad, hermanos, porque refleja quiénes somos y nos dice su comportamiento es un comportamiento de hijo de luz. Por eso no teman, porque ustedes no van a estar en el día del Señor, ese juicio divino, no, son del día, su comportamiento se los demuestra. Y ahora algo aquí, ya casi termino, hermanos. Dijimos que esta es una exhortación, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Bueno, dijimos que es una exhortación. Y si usted se da cuenta, todas estas oraciones están en presente, no en futuro. ¿Qué significa? Que es un llamado a vivir así constantemente, no solo en la iglesia los días de culto, hermanos. Aquí es muy fácil ser cristiano. Y yo quiero decirle, hay gente que no se comporta cristianamente ni en la iglesia. Si no se comporta cristianamente en la iglesia, ¿qué quiere que pensemos de usted el lunes o el martes? Es la verdad. Aquí es muy fácil ser cristiano. Dígame, 1, 2, 3. A ver, amén, 1, 2, 3. Aquí nadie se le va a quedar viendo. Saque su Biblia en el trabajo. Ore para comer delante de los demás. Allá es donde, es allá donde somos quienes somos. Aquí es muy fácil. Ahora no estoy diciendo que no hay que hacerlo aquí, Lo que estoy diciendo es que aquí es muy fácil. Y en Costa Rica ser cristiano es muy fácil, hermanos. ¿Cuántos aquí han sido arrestados por andar una Biblia? ¿Cuántos aquí han sido arrestados por venir a la iglesia? ¿Qué es lo que más nos ha costado aquí ser cristianos? Que nos diga, hermano Lelo, pandereta. Eso es lo más que hemos sufrido. Qué vergüenza, hermanos. Porque aún no hemos resistido hasta la sangre, como dice Hebreos, como le ha tocado a otros hermanos a través de la historia y aún el día de hoy. Han tenido que dar su vida, sus uñas. Hay cristianos que aún hoy en día le sacan las uñas. Es muy fácil ser cristiano aquí, hermanos. Realmente es fácil. Y esta es la exhortación, es un llamado a una vida constante que refleje la luz en la que Cristo nos ha puesto. Y ahora pertenecemos a la luz, hermanos. Y no solo pertenecemos a la luz.
Una bendición tan grande que nos ha dado Dios cuando una persona viene a Cristo es que ya cuando en algún momento, no me diga que no, ¿ah? Cuando en algún momento nos hemos metido ahí un piecito en la oscuridad, ¿verdad que sí? A usted no, gloria a Dios. Pero vemos algunos que sí aquí. Y cuando un piecito se nos ha desviado, hay un Espíritu Santo que nos dice: esto no es para usted ya. Esto no es suyo, esto no es para usted. Oiga, y ya no nos gusta esa cuestión. Y uno dice: ¿qué estoy haciendo aquí? Yo pertenezco a la luz de Cristo ahora. Pertenezco a su luz. Amén, hermanos. Así que es un llamado a vivir en esa luz a la que ahora pertenecemos como hijos de Dios. Es un regalo de Dios, hermanos. Y repito, vivir así despiertos, vivir así sobrios para lo espiritual, trae seguridad de salvación a usted y a mí. Hay que estar despiertos a lo espiritual, hermanos. Que las verdades del Señor nos muevan, nos motiven. Y hay que estar sobrios para el Señor, o sea, que su espíritu nos controle, no la oscuridad del sistema. Y esto, dice Pablo, esto trae seguridad. Y voy a mencionar una última cosa, solo para mencionarla. Versículo 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, aquí está hablando a qué, a vivir o a morir, ¿verdad? Vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animados unos a otros y edificados unos a otros, así como lo hacéis. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice este momento de invitación, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Mire, siempre es importante este momento de la invitación. Es un momento crucial porque es el momento de decidir. Cuando venimos a la iglesia, Dios pasa hablándonos a través de la música y lógicamente, y claro que sí, nos va a hablar a través de la predicación, pero la invitación es cuando usted y yo le hablamos a Dios. Es cuando le decimos sí o no a lo que Él nos dijo. Y ahí ya Dios no puede hacer nada por usted en el sentido de que es decisión de cada ser humano. Pero lo cierto es que la Biblia dice: el que a mí viene, no le echo fuera. Eso dijo el Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso dice el Señor. Él es un Dios de amor, es un Dios de salvación, pero el ser humano debe venir a Él. Y cuando el ser humano viene a Él, Él le recibe, Él le salva, Él le hace su hijo. Pero el ser humano debe venir. ¿Quién dice: ore por mí, necesito a Cristo? Si usted levanta su mano, vamos a orar por usted. Y escuche, nadie, aquí nadie va a burlarse de usted. ¿Quién dice: ore por mí? Me gustaría aceptar a Cristo. Ahí levanta su mano donde está. Señor, señora, joven, señorita, quien sea, ahí donde está. ¿Hay alguien así? ¿Alguien? Puede hacerlo en este momento. Mis hermanos, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, hermanos. No somos de la noche, hermanos, somos del día. Jesucristo nos salvó, nos perdonó, nos redimió, nos puso en el reino del Señor. Pidámosle al Señor, hermanos, que nos dé la fuerza cada día de caminar en su luz, hermanos. La noche está avanzada, sí, pero se acerca el día, hermanos. Pronto viene el Señor. Hagamos ese esfuerzo final, hermanos, de vivir para el Señor. Si gusta, puede orar conmigo. Gracias, Señor, por el culto, por la libertad que nos has dado en Costa Rica. Gracias que nos has traído a tu casa. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Gracias por tanto, Señor. Y gracias que todo ha sido un regalo, Padre. Gracias. Es tu gracia y tu misericordia, Padre.
Gracias por Jesucristo. Y no lo merecemos, Señor, nada de esto. No merecemos nada. Pero eres un Dios bueno, un Dios de gracia y misericordia. Gracias, Señor, porque un día alguien se acercó a nuestra vida con la luz de tu evangelio. Gracias por los misioneros que vinieron a este país. Gracias por las iglesias que dieron dinero para que vinieran. Gracias, mi Señor, por todo el esfuerzo que otras personas hicieron en el pasado para que nosotros conociéramos tu luz y tu verdad. Que esta iglesia haga lo mismo con otros el tiempo que nos quede aquí. Que así sea, Padre. En Jesús oramos. Amén.